internacional. Pero prometimos abrir con el tema candente, el enfrentamiento, conflicto de poderes entre el Poder Judicial, la Corte Suprema y el Poder Legislativo. ¿Qué papel juega? También, mientras tanto, el Poder Ejecutivo. Ya lo saludo a Juan Martín Mena, que es el viceministro de Justicia. Viceministro, bienvenido. ¿Cómo va? Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo han vivido el día de hoy? Bueno, es preocupante. Lo venimos señalando desde hace mucho, sobre todo desde diciembre del año pasado, cuando salió el fallo de la Corte Suprema declarando la inconstitucionalidad de la ley que regula el funcionamiento y composición del Consejo de la Magistratura. Es preocupante porque hay una afectación y un deterioro democrático y jurídico en nuestro país que realmente se torna insostenible, Pablo. A criterio de ustedes, ¿cómo debió haber manejado este tema? Bueno, esto es insólito porque primero se le hizo una presentación, el Colegio Público de Abogados hizo una presentación, la Corte dijo, no, la ley es constitucional. Después el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que son los cagatintas de las empresas, perdón, ¿no? Pero los que defienden la plata de las empresas grandes. Y represores, ¿no? Y genocidas. Y genocidas porque sí. han bancado públicamente lo peor del terrorismo de Estado. Ellos se presentaron y ahí la Corte empezó a entender. Tardó 15 años. Efectivamente, cuando se revisó en el 2014 el fallo Rizzo, Colegio Público de la Capital Federal, que era contra la ley de reforma del Consejo de la Magistratura que integraba el paquete de democratización de la justicia, 2013, fines del 2013, perdón, la Corte tuvo oportunidad de revisar la ley que estuvo vigente hasta el mes de diciembre y la convalidó. Sí. Si hubiese detectado la inconstitucionalidad tendría que haberlo hecho. En noviembre del año 2015 llega el recurso a la Corte del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires contra la ley 26080 que mantuvo 16 años de vigencia. Por la ley 26080 que rigió hasta el sábado pasado, están nombrados el 70% de los jueces de este país. En noviembre del 2015 la Corte recibe el recurso para revisar la constitucionalidad de esa norma. 6 años demoró la Corte en analizar si esa ley respetaba o no respetaba el artículo 114 de la Constitución Nacional. Yo creo que, junto con el fallo de diciembre, tendrían que haber presentado la renuncia a los jueces de la Corte, porque mantuvieron durante 6 años la vigencia de una ley para declarar la inconstitucionalidad 6 años después. Juan, y lo más grave, y donde se ve la afectación a los demás poderes del Estado, no solo se tomaron 6 años para discutir la constitucionalidad de la norma entre 4 personas, sino que le dan 100 días al Parlamento para que legisle nuevamente. Eso es lo que la política y el Poder Legislativo no puede permitir, Pablo. So pena de volver a una ley derogada. Exacto. Eso también es ridículo. Exactamente, algo que no había pasado en 170 años de historia constitucional de nuestro país. La Corte le roba, le secuestra la facultad de legislar al Congreso y ellos deciden imponer una ley que hace 16 años fue derogado. Para que no hay, claro, esto es importante que lo entienda la gente, no hay antecedente en la historia judicial argentina de que puedan reponer, el Poder Judicial reponer una ley derogada por el Parlamento argentino. Por eso causa tanta indignación, tanta bronca, que los legisladores acepten, incluso los que se oponen a nuestro gobierno, en su voracidad política por llevarle la contra al oficialismo y a nuestro gobierno, terminan aceptando que otro poder del Estado les robe sus propias facultades constitucionales. Bueno, eso es inadmisible. Yo cuando vi que acá, después te pregunto cómo tendría que haber dicho la Corte, pero cuando apareció acá la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana con un comunicado conjunto con este grupo de abogados a los cuales ya nos hemos referido, más la gente de IDEA, yo dije, bueno, acá está claro, esta gente viene por la plata, es decir, que el Consejo de la Magistratura nombre jueces amigos de ellos, lo conduzca un amigo de ellos, eso tiene que ver con negocios. Una finalidad 100% política, espuria, que no pueden informar a la gente a cara lavada y que bajo un argumento falsamente jurídico resuelven como resuelven. Es inadmisible lo que resolvió la Corte en diciembre
Y es inadmisible lo que resolvió la Corte hoy, superado los 120 días que el propio fallo le había impuesto a otro poder del Estado para que ejerza su facultad. Pero tenemos que ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de una Corte que está compuesta por 4 miembros, de los cuales 3 conforman mayoría, Pablo. O sea, solo 3 personas definen toda la juridicidad de nuestro país. Y de esas 3 personas que conforman la mayoría, 2 aceptaron ingresar violando la Constitución Nacional. ¿Qué podemos esperar de jueces que aceptan ingresar a la Corte violando la Constitución? Por consejo de un señor que está prófugo de la justicia a eso iba. Hace casi 500 días. Y la persona que diseñó esta Corte Suprema de Justicia, reconocido por el propio expresidente Mauricio Macri, y que le acercó los nombres y la solución técnica absolutamente ilegal e inconstitucional de nombrarla por decreto, está prófugo justamente por manipular y utilizar a la justicia para extorsionar ni más ni menos que a los dueños de este canal y otros empresarios argentinos. Sí. Entonces, de eso no se puede esperar nada. Lo que mal arranca, mal acaba, mal termina. Esa es la Corte que resuelve esto. ¿Cómo lo tendría que haber hecho la Corte? Ponele que la Corte, Mira, la Corte tiene la facultad... Para mí no, pero tenía argumentos para declarar inconstitucional. Tiene la facultad de hacerlo, la Corte tiene la facultad de hacerlo. Lo que no tiene bajo ningún punto de vista es la facultad de legislar. Por lo tanto, la Corte, si luego de 6 años de estudio de una ley bastante sencilla llegaba a este resultado, más allá de explicar la demora de por qué permitió el funcionamiento de este Consejo de la Magistratura, lo que tendría que haber hecho lisa y llanamente era aclarar la inconstitucionalidad y dejar que el legislador, que es el único, tendría que haber mantenido, si sostuvo 16 años funcionó el sistema y durante los 6 años que la Corte lo analizó permitió que el sistema funcione, lo tendría que haber dejado funcionando hasta tanto el Congreso sancione una nueva ley. Y ahí sí, el peso de seguir con este sistema, que teóricamente estaba mal, quedaba sobre las espaldas de los legisladores. Absolutamente. En cambio ahora les da la posibilidad a los legisladores de Juntos por el Cambio, que quieren volver al sistema, una especie de, para mí, ¿no? Esto te lo quiero preguntar, acá parece que hay un acuerdo entre la Corte Suprema y Juntos por el Cambio, porque ahora no legislan los de Juntos por el Cambio y queda lo otro que les gusta a ellos y les gusta a la Corte. Exactamente. Determinados legisladores de nuestro país que conforman la oposición decidieron ceder sus facultades y su responsabilidad constitucional, republicana y política, cederla en favor de 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es verdaderamente inexplicable, pero además otra cuestión que hace a la complejidad de la solución del problema. Nuestra Constitución no tiene previsto qué pasa cuando quien viola la Constitución es el máximo tribunal del país. No tiene solución jurídica en nuestro ordenamiento jurídico. El legislador no lo pensó, y está bien que no lo haya pensado, pues no pasó nunca en la historia argentina. Pero perdón, ¿el juicio político no es para eso? Bueno, efectivamente, el juicio político es para juzgar el mal desempeño, pero digo, no hay un resorte judicial frente a una resolución inconstitucional del máximo tribunal del país. Eso no está previsto, y está bien que no lo haya previsto el constituyente, pues no había pasado nunca. Sacando la Corte del 30 que convalidó los golpes de Estado, yo no registro un fallo de una Corte Suprema de Justicia en los términos inconstitucionales y antijurídicos con los que emitió este fallo esta Corte que estamos describiendo, Pablo. Y eso hace a la complejidad del problema y por eso nosotros no vamos a dejar de insistir, tanto desde nuestras funciones en el Poder Ejecutivo como desde nuestra función, si se quiere, militante política, de exigir que el legislativo reasuma cabalmente sus funciones. Es el Poder Legislativo el único autorizado en nuestro esquema constitucional de derecho Juan Martín, a igual sancionar el diseño institucional de nuestro país. Te pregunto, a ver si yo entendí bien. Acabo de escuchar al viceministro de Justicia de la Nación decir que esta Corte cometió mal desempeño. Sí, yo no tengo ninguna duda. Pero eso es una causal. No tengo ninguna duda. Es una causal de juicio político. Es una causal de juicio político. Tienen pedidos de juicio político en trámite. Obviamente no quiere decir que con esto comprometa la función del Poder Ejecutivo, porque me excede ampliamente, pero no tengas ninguna duda que es mi posición personal. No tengo ninguna duda de que... Pero de hecho, mira, no te lo digo yo, Pablo, lo dice uno de los votos del fallo. La disidencia del 16 de diciembre del 2021 en el voto del doctor Lorenzetti le advierte a sus colegas que está prohibido hacer lo que están haciendo. ¿En serio? El fallo de disidencia de Ricardo Lorenzetti en la declaración de inconstitucionalidad que acompaña
sostiene... Sí, es inconstitucional, Es inconstitucional, pero no podemos reflotar una ley derogada por el Congreso porque es el Congreso el único habilitado a sancionar y derogar las leyes. No lo puede hacer la Corte Suprema de Justicia. Y en el voto en minoría, en disidencia de ese fallo, le advierte a sus colegas diciendo que esto no sucedió nunca en la historia argentina, en la historia judicial argentina, y le advierte que no pueden hacerlo. Sin embargo, esta mayoría de 3, de la cual estamos hablando, sí, avanzaron igual en eso. Venció el plazo el sábado, el 16 de abril, y en función de eso toman por asalto el Consejo de la Magistratura, autoimponiéndose en la función de presidentes. Pero además otra cosa que está pasando desapercibida y que es muy grave, están haciendo incurrir al Estado Nacional argentino, todo el Estado Nacional, los 3 poderes, las 23 jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 40 millones de argentinos en responsabilidad internacional. ¿Por qué? Por ejemplo, hay denuncias y hay casos muy avanzados en el sistema interamericano de derechos humanos, en los cuales seguramente vamos a ir a una condena por violar los derechos humanos, por el doble rol de la Corte cuando intervino en el Consejo de 20, destituyendo jueces. Por ejemplo, la Corte, presidiendo el Consejo de la Magistratura, en el 2002 destituyó un juez federal de Mendoza, el doctor Leiva, si no recuerdo mal su apellido. Lo manda la Corte, como presidiendo el Consejo de la Magistratura, lo manda a jury de enjuiciamiento de magistrados. Participa del enjuiciamiento del magistrado y el único recurso que hay frente a las decisiones del Consejo de la Magistratura es ante la Corte. El juez Leiva llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y van a condenar a todo el Estado argentino por violar... No conocí el caso. Pero ese caso está en trámite ante la Corte y hay otros ante el sistema interamericano y ante el sistema de Naciones Unidas. Y de eso vamos a ser responsables todos por una decisión política de retomar el control que en definitiva, con la excusa de declarar la inconstitucionalidad de la composición del Consejo, la Corte lo que termina haciendo es paralizando y afectando ni más ni menos que una institución que está prevista en la Constitución, que es el Consejo de la Magistratura. No va a haber nombramiento de los candidatos por la oposición, porque no lo va a mandar, entiendo, el Congreso. ¿Qué pasa ahora? Pero no es solo que no los va a mandar el Congreso, Pablo. Hay un problema. Está el desbarajuste y el descalabro jurídico que armó la Corte con este fallo, que solo se explica por, insisto, la voracidad de interferir en la política de nuestro país. No se puede ni siquiera enviar los candidatos del Congreso. ¿Qué fuerza política va a ser la que le corresponda? La ley del Consejo de la Magistratura de la 24937 de 1997, modificada por la 24339, habla de la segunda minoría legislativa. ¿Cuál? La actual. Este Consejo es el del 2018. Tiene mandato 2018 hasta el 20 de noviembre del 2022. ¿Es la del 2018? ¿Qué minoría? ¿Cómo va? No se puede ni siquiera elegir los legisladores que tienen que participar de este Consejo por 6 meses además, porque este Consejo tiene que ser renovado íntegramente en noviembre del 2022. Bien. Por lo tanto, el descalabro que genera la Corte cuando se aparta de la letra de la Constitución y del derecho genera estos problemas a los que estamos asistiendo hoy. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto, pero la verdad que la situación es muy, muy complicada. Es muy grave y tenemos que explicar claramente la gravedad, porque mucho se está hablando de golpe blando, golpe institucional. Yo lo que digo, esto se parece mucho a los pasos que se dan para poner en riesgo seriamente, ya no la democracia, sino la república. Se están poniendo en crisis los poderes del Estado y las funciones y facultades de los poderes del Estado. Entonces, si uno se da cuenta tarde, yo no quiero hablar que esto es un golpe institucional, porque si yo asumo que esto es un golpe institucional, que se consumó un golpe institucional, me parece que la respuesta, tanto política, personal, como social, tiene que ser otra bastante más grande. Nuestro país no lo va a permitir, nuestro pueblo no va a permitir un golpe institucional de las características que se describe, pero sí es un paso muy serio y muy grave para horadar las facultades que la Constitución le asigna a los poderes del Estado. Entonces son esas pequeñas cuestiones que las tenemos que explicar muy bien para que la reacción y la respuesta frente a hechos de estas características sea el acorde para poner un límite cuando alguno de los poderes del Estado se extralimita. Acá estamos pidiendo que se cumpla la Constitución y que sea el Congreso, con la oposición que lo integra,
la que Que discuta, así se resolvería. la que ¿no? discuta una ley. Nosotros enviamos una propuesta en noviembre del 2021 al Congreso, días antes, semanas antes del fallo. Ya sufrió modificaciones en el Senado y está bien porque son los senadores y los diputados los que tienen la responsabilidad y la facultad de sancionar las leyes. Lo mismo tendrá que suceder en la Cámara de Diputados, pero no podemos, por una mezquindad, una voracidad, insisto, política muy berreta y muy chiquita, de corto plazo, afectar ni más ni menos que el sistema de reglas que fija nuestra Constitución para el funcionamiento de las instituciones democráticas. Porque cuando nos queramos acordar, ahí sí vamos a estar frente a una situación que va a ser muy difícil y que va a tener un costo muy grande revertir. Y por eso es que señalamos la gravedad de este paso que dio la Corte, absolutamente injustificado. Doctor Mena, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.